Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy no es una noche cualquiera, hoy es una noche especial. Todos esos aplausos cargados de cariño, de respeto y de entusiasmo son para nuestro invitado de hoy. No esperen de mí una entrevista neutral u objetiva. Yo no soy un periodista neutral. Yo soy un periodista muy apasionado y soy declaradamente uribista porque creo que don Álvaro Uribe fue un gran presidente. Tengo para mí que Álvaro Uribe es un gran héroe colombiano y un admirable defensor de las libertades en Colombia y en América Latina, y pido un aplauso para él, por favor. Presidente, bienvenido. Muchas gracias por venir. Jaime, muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Muy agradecido por la generosidad de este espacio y muchas gracias a las personas que nos acompañan esta noche aquí en el estudio, que han venido con tanta generosidad a pesar de la hora. Apreciamos el esfuerzo que ha hecho, sabemos que llegó esta madrugada a Miami, ha tenido una jornada agotadora y sin embargo ha encontrado reservas para venir. Gracias doblemente, presidente. ¿A qué ha venido a Miami? Ha estado dando unas conferencias hoy y mañana viernes proseguirá, ¿verdad? Jaime, el Grupo Concordia, que es una fundación de dos personas muy jóvenes, de menos de 26 años, Matthew Swift y Nicolás Logothetis, tiene un foro anual en la ciudad de Nueva York, que lo hacen para promover especialmente la integración entre los sectores público y privado. Yo he estado bien vinculado a ese foro. Hoy mañana lo hacen aquí en la ciudad de Miami, hoy estuvimos todo el día en eso, y en esta ocasión ha sido bastante dedicado a nuestra América Latina. Hoy hubo sesiones bien importantes. El mayor coordinador en este evento es el señor presidente Aznar. Con quien tiene usted una relación de amistad, ¿verdad? Fue muy solidario como presidente del gobierno de España y es una persona muy firme. El liderazgo político necesita más firmeza que cálculo, y Aznar es firmeza. Desde luego como usted. Yo me he declarado uribista. Creo que usted fue un gran presidente. Usted se jugó la vida por su país. Y usted es una inspiración en toda América Latina. Pero ¿por qué tantos colegas míos periodistas, no digamos ya escritores, se enojan conmigo cuando digo que soy uribista? ¿Por qué será eso, presidente? No sabría decir. Además, para mí es muy extraño escucharlo y escuchar decir eso, porque también encuentro muchas personas que me dicen: estoy de acuerdo con usted, pero no lo puedo decir. La verdad, ¿qué pienso yo? Póngale a mi gobierno errores y faltantes, muchos, pero póngale también que cuando terminamos, Colombia no estaba convertida en un paraíso, pero yo creo que el país iba por un buen camino. Tenía el país un desempeño que empezaba a ser sobresaliente en seguridad, en inversión, en política social, y esos tres ejes iban de la mano simultáneamente. Pero además yo diría que en medio de efectos humanos que son, trabajamos con mucha entrega, con mucho cariño por los colombianos. Hoy me acompañan varios de quienes fueron mis colaboradores, el director de nuestro partido, el doctor Oscar Iván Zuluaga, quien fuera también nuestro candidato a la presidencia. Y esta noche veo aquí a varios de quienes nos han acompañado en Miami, a la señora exembajadora, exsecretaria de la presidencia, la doctora Alicia Arango Olmos, y a muchos ciudadanos de Colombia y de Venezuela, que les agradezco, señor, inmensamente su presencia. ¿Cree que Oscar Iván Zuluaga será el próximo presidente de su país? Yo lo estimo enormemente, valoro toda su entrega, su trabajo, su inteligencia, la manera como ha creído en estas tesis. Y por supuesto entramos en una etapa en que tengo que ser muy prudente, porque varias personas han expresado el interés de ser precandidatos en el partido y tendremos que adoptar unas reglas serias, claras, que den toda la credibilidad
y seguramente todos se van a someter a ellas para tener un buen suceso. Presidente, yo fui muy a menudo a su país cuando Samper era presidente, cuando Pastrana era presidente, incluso antes, cuando Gaviria era presidente. Y uno se sentía realmente en riesgo y era un país apesadumbrado, desesperanzado. Cundía el pesimismo, el que podía se iba. Usted llegó, gobernó 8 años y realmente rescató a Colombia de la desesperanza, infundió un optimismo. Ahora, cuando vuelvo a Colombia, me sorprende profundamente y hasta le diría que me entristece ver a jóvenes volcados a la izquierda romántica, que se llenan la boca hablando mal de los 8 años en que usted fue presidente. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos jóvenes de izquierda en Bogotá, en Medellín, que lo ven a usted casi como si hubiera sido un dictador? Cuando yo lo defiendo me dicen, no, pero los derechos humanos. ¿Por qué? A ver, Jaime, muchos estamos en el año, situemos en el año 2002. Muchos jóvenes que hoy tienen 20 años, ¿cuántos años tenían? Tenían 6 años. Sí, exactamente. Han pasado 14 años. Han pasado 14 años. No hay por qué exigirles que sepan cómo era el país. Ahora, yo voy a decirle por qué progresó el país y también por qué hay tanta crítica. ¿Por qué progresó el país? Alguna vez me preguntaban en una universidad norteamericana por qué Colombia reaccionó tan rápido, para bien, a sus políticas y tal país no. Me puse a pensar y dije, ¿por qué Colombia ha sido un país de instituciones? Un país de una gran laboriosidad. La democracia más sostenida del continente. Seguro. En el siglo anterior México tuvo 12 años de interrupción democrática, Colombia solamente 4. ¿Qué hice yo? Simplemente animar ese espíritu de trabajo de los colombianos y ponerme al servicio de ese espíritu, al servicio de las Fuerzas Armadas, de la gente de trabajo, de todas las regiones. Y el país avanzó sustancialmente. ¿Por qué tanta crítica? Unos por desconocimiento, por pasiones. Yo defiendo con ahínco las tesis, no me gusta hacer concesiones a ideologías que le hacen daño a nuestros países. Me regañan mucho, pues dicen que fui confrontacional con Chávez, con Correa. Yo decía que yo no estaba para servir a unas relaciones diplomáticas almibaradas. Almibaradas. Que yo estaba era para defender los intereses de la democracia y los intereses de Colombia. En materia, por ejemplo, de derechos humanos, nuestra política de seguridad fue una política totalmente democrática. No hubo censura de prensa. Yo discutía con algunos periodistas, pero nadie puede decir que lo censuré. Cuando yo llegué a la presidencia, se habían presentado años en que asesinaban 15 periodistas. En los 8 años nuestros, al final, en los últimos 3 asesinaron 3 periodistas. Habríamos querido 0. Y podría darle a usted el resultado de lo que pasó con sindicalistas, de lo que pasó con profesores. Primera vez que Colombia tuvo tantas garantías efectivas, todas en favor de la oposición radical. La izquierda se apoderó electoralmente de la alcaldía de Bogotá, qué desastre, pero fue totalmente respetada por mi gobierno. Alcaldes y gobernadores en todo el país, elegidos por partidos radicales de oposición, tuvieron las mismas garantías que quienes me apoyaban. Entonces se dice que violaciones de derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Miren, cuando empezamos a derrotar el terrorismo, ahí empezaron a decir que no estábamos neutralizando terroristas, sino asesinando campesinos. Y yo tomé todas las normas para garantizar transparencia, todas las medidas para garantizar transparencia. Una de ellas, aquí no se oculta nada, todo sale a la luz pública,
todo se discute públicamente. Cuando tuve que sancionar con todo el rigor a integrantes de las Fuerzas Armadas, lo hice. Cuando tuve que defenderlos, lo hice. Yo quiero las Fuerzas Armadas, he sido su defensor. Las Fuerzas Armadas de Colombia son las Fuerzas Armadas de la democracia, no de una dictadura. Entonces los he defendido y eso nos gusta. Pero el país gozó de libertades. De lo contrario, no habrían elegido al actual presidente en 2010. Absolutamente. Lo eligieron por la plataforma nuestra, claro. Caudalosamente. Sí, sí, sí. El optimismo del país era enorme. Sí, sí. El optimismo en seguridad, en inversión, en política social. Y le voy a dar una última razón. De toda esa crítica a mi persona, yo continúo en el combate. Tenemos que ir a la publicidad y regresamos con este gran gladiador que no se rinde, aunque sus detractores dicen, no, ya se tiene que jubilar. Pues no, su pasión por Colombia no se jubila. Regresamos con Álvaro Uribe después de la pausa. Ya volvemos. Bienvenido de vuelta al programa. Ha venido esta noche don Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Y ha venido una multitud, por supuesto, a expresarle su afecto y su admiración y su profunda gratitud. Yo siempre que estoy cerca de usted, le digo, presidente, y no exagero, que usted se ha jugado la vida, literalmente, y más de una vez, por Colombia. Sus enemigos han atentado contra su vida en numerosas ocasiones. ¿Cuándo sintió usted la muerte más de cerca, presidente? Bueno, Jaime, suelo darle gracias a Dios por haberme protegido. Le confieso, yo le rezo a la Santísima Virgen, pero no me detengo muchísimo a pensar en tantos momentos difíciles. En la campaña, en la primera campaña de la presidencia, me hicieron varios atentados, que ya habían hecho muchos, siendo gobernador de Antioquia. Y un momento muy difícil fue en la ciudad de Barranquilla, pocos días antes de la elección presidencial. Porque cuando nos explotan un carro bomba o una bomba, yo siento que el jeep nuestro queda muy destruido. Miro para atrás donde venían 3 compañeros, sentí descanso porque los vi bien. Miro afuera y no se ve sino humo, un polvorín, tierra y personas en el suelo. Miro al lado y la persona que iba conduciendo el vehículo de la policía estaba bastante privado. Entonces yo desde el asiento del pasajero manejo el vehículo. No dejo abrir las puertas, lo cojo y lo manejo aquí, por encima de la persona del ciudadano de la policía que lo iba conduciendo, que estaba adormilado, y logro sacar el vehículo bastante destruido sobre los rines, unos metros adelante, unos metros a la izquierda, y me bajo para ayudar a recoger las personas que estaban tendidas en el suelo, y me dolió mucho. Todo eso duele mucho, Jaime. Ya lo creo, me atrevo a hacerle estos comentarios a usted porque me da pena después de su pregunta, que sé con toda la nobleza que la formula, pero son momentos muy tristes, no les dedico mucho tiempo, los paso rápido. Hace usted bien, hace usted bien. No remasco el mal recuerdo, le doy gracias a Dios y los paso rapidito, porque muchos me preguntan, es que Uribe es un hombre de odio. No, yo soy de combate. Para combatir hay que tener alegría y no odio. Entonces, el que se pone a remascar y a llenarse de odios es como la vaca en el pantano. Mientras más patalea, más se atolla. Ahora que lo vi entrar aquí al canal de televisión y saludar con tanta humildad, con tanto aplomo a todas las personas que se le acercaban, a pesar de que ha sido una jornada extenuante para usted, me preguntaba, ¿de dónde proviene su calma,
presidente Uribe? Pues qué raro oír eso. Porque muchas personas me dicen todo lo contrario. Sí. Pero no. Yo no me he sentido calmado. He tenido que hacer un gran esfuerzo para calmarme. Pero tampoco me da mucha dificultad. Lo que sí hago es que saludo a las personas con mucho cariño. ¿Cómo no los voy a saludar con cariño a estos ciudadanos que están aquí, jueves, día de trabajo, a esta hora? Y cuando uno tiene tanto crítico, es muy agradecido con quienes lo apoyan. Entiendo. Entonces, una vez llegó un candidato a la presidencia de Colombia. Era candidato en otro país y me dijo: quiero aprender cómo es que usted cómo se relaciona con la ciudadanía, porque mi carrera política ha sido de relación intensa con la ciudadanía. Hace poco, en una investigación judicial, un juez colombiano me preguntó: ¿qué hacía usted en tal campaña? Lo que ya yo hago en la política. Yo soy agitador callejero. Entonces me dijo: ¿usted cómo se relaciona con los ciudadanos de tal y tal manera? ¿Les da la mano? Sí. ¿Quién le enseñó eso? No, eso no lo enseñan las universidades. Yo caminaba los caminos de mi departamento con mi padre, con mis abuelos. Dábamos a caballo y decía: bájese, quítese el sombrero, dé la mano, hágalo con cariño, mire a los ojos. Y a los meses llegó ese candidato y me dijo: estoy muy agradecido con usted por el consejo, pero vengo a buscar un ortopedista, porque de dar la mano se me afectó este brazo y me está doliendo muchísimo. Hay que saludar, la política es de voluntarios. Sí. Y hay que ejercerla con cariño por la ciudadanía, especialmente yo le agradezco mucho a quien a mí me apoya, porque yo genero mucha controversia. ¿Cómo no voy a agradecer a quienes se atreven a apoyarme? A veces pienso que la política es un oficio ingrato, que el esfuerzo hercúleo que hacen los políticos, bien intencionados, honorables como usted, no siempre es suficientemente recompensado. Incluso que gente que votó por usted el 2002 o el 2006, luego cambian los vientos, mudan las lealtades, nunca faltan chaqueteros, tránsfugas, como el presidente Santos. ¿Es un poco ingrato el oficio de la política? No, Jaime. Es difícil. En la vida pública uno tiene en cada minuto 55 segundos de dificultades y 2, 3, 4, 5 segundos de alegrías. Lo que pasa es que a mí me ocurre esto. Yo hoy venía con una gran preocupación, porque hoy el gobierno de Colombia le aceptó al grupo terrorista FARC que se entiendan de Estado a Estado. El Estado Democrático de Colombia, con el mayor cartel de cocaína del mundo, de Estado a Estado, y que el acuerdo que están haciendo en La Habana le van a dar tratamiento de norma constitucional automática. Y yo vengo con mucho dolor por Colombia, pensando en lo que necesitamos: una resistencia civil pacífica, pública, argumentada, persistente. Y yo venía muy preocupado y triste. Y entonces, como podría haber venido en la circunstancia de que alguien me calumnia, me maltrata, etc. Pero cuando saludo unas personas que se atreven a recibirme con cariño y eso, se me olvidan todas las dificultades. Pues yo espero, me alegro, yo espero que este programa corresponda a esos 5 o 6 segundos del minuto que son gratos, favorables, amables. Sus detractores dicen que oponerse al acuerdo de paz con las FARC es arengar a la guerra, que usted es un guerrerista. ¿Qué responde usted, presidente? Los años de nuestra presidencia, Colombia ganó mucha paz.
hay que verla, no lo va a fatigar con cifras, usted las conoce. El descenso en homicidios, en secuestros, como los colombianos, los periodistas recuperaron las libertades. Había muchos de ellos en el exilio, porque estaban presionados, amenazados por los grupos terroristas en Colombia. Y llegaron a Colombia y disfrutaron la protección de nuestro gobierno, y muchos de ellos disfrutaban criticándome, pero también disfrutaban esa seguridad. Entonces, Uribe guerrerista, a ver, esos años fueron de paz a partir de la seguridad democrática, y hubo reconciliación con muchos. Por ejemplo, la izquierda radical, bien adversa a mi persona, tuvo que reconciliarse en esos años con la democracia, porque tuvieron todas las garantías y por eso ganaron alcaldías, gobernaciones, y se les trató de la misma manera como traté a los alcaldes y gobernadores más afectos a nuestras tesis. Veamos esto, Jaime. De esos años, hubo 35.000 desmovilizados, salvo del paramilitarismo, salvo a quienes incumplieron. A nosotros se les trató con gran espíritu de reconciliación. 18.000 guerrilleros desmovilizados, lo mismo ocurrió con ellos. Yo estoy hoy en desacuerdo con lo que sucede en La Habana, porque ese no es un tratado de paz. Ese es un tratado en el cual un Estado democrático, el de Colombia, claudica ante el cartel de cocaína más grande del mundo. Eso es un tratado de impunidad. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo con esto? Y se lo digo porque ya veo que se va a acabar el segmento, después podríamos seguir. Sí. La FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo, y en ese acuerdo el gobierno de Colombia le da impunidad total. Dice que el narcotráfico es apenas delito político, por ende no tendrán cárcel, no tendrán extradición y sí tendrán elegibilidad política. Eso genera mal ejemplo, eso es la partera de nuevas violencias. Seguro. Y eso no es sostenible jurídicamente. Entonces nosotros hemos venido haciendo esa pedagogía. Le choca mucho a muchos adversarios. Entonces no responden con argumentos, sino con descalificaciones. Uribe, guerrerista. ¿Qué he dicho yo en estos días? A toda palabra que nos descalifique, vamos a responderle con un argumento. Brillante. Un aplauso para el presidente Uribe. Después de la pausa le voy a preguntar, presidente, si una vez que supongo que se firmará ese acuerdo de paz tan imperfecto entre Santos y las FARC, le voy a preguntar si eso luego, sometido a un plebiscito, será refrendado por la mayoría de los colombianos. Regresamos con don Álvaro Uribe después de la pausa, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa, muchas gracias, muchas gracias. Ha venido el presidente Uribe, que está de visita aquí en Miami para dar un ciclo de conferencias. Presidente, como usted habrá notado, han venido muchos venezolanos. Y usted ha alzado siempre su voz valiente, gallarda, cuando Chávez era dictador. ¿Cómo lo extrañamos? Era usted el único líder de la región que le plantaba cara a Chávez, que defendía la democracia ante el expansionismo chavista. Ahora esto se ha perdido, ¿no? A mí me parece que Santos ha sido bastante condescendiente con Venezuela. Quisiera preguntarle un par de cosas sobre Venezuela. ¿Maduro es un dictador? Peor. Felipe González dice que las dictaduras tienen reglas. Aquí estamos en presencia de una tiranía. Una tiranía además sin inteligencia. Porque hay tiranos inteligentes. Chávez se murió sin tener que vivir la tragedia de su obra. Le dejó una herencia muy mala a Maduro, que en lugar de corregirla la ha agravado. Entonces de Chávez se decía que tenía mucho carisma. ¿Quién sabe qué habría pasado con ese carisma hoy? Una cosa era Chávez, el carisma de Chávez con chequera. Otra cosa sería hoy el carisma de Chávez sin chequera, porque quebraron a Venezuela. Muy bien dicho. Y es verdad que Maduro es particularmente incompetente. ¿Cree que llegará al final de su
tan discutible mandato, el 2019? ¿Cree que lo desalojarán del poder mediante un referéndum revocatorio? ¿Podemos ser optimistas con el revocatorio? La verdad es que una de las violaciones de la tiranía de Venezuela, la Carta Democrática, es el irrespeto a la transparencia electoral y a los resultados electorales. Eso habría merecido que se hubiera reunido la Asamblea de la OEA, hubiera activado la Carta Democrática y por 2/3 partes de los países signatarios se hubiera suspendido a Venezuela. No lo han hecho. Pero destaco que hoy la OEA tiene un secretario general, el doctor Almagro, que por lo menos es una luz para ayudar a Venezuela. Los venezolanos han tenido que dar esta batalla solos. Los gobiernos de la región han sido muy pusilánimes. Solamente un grupo de expresidentes en los 2 últimos años ha dejado sentir su voz para hablar por los presos políticos en Venezuela, en contra de esa reiterada violación de derechos humanos, etcétera. Termino con esto. Hoy en el foro de Concordia aquí en Miami, yo dije, bueno, las Fuerzas Armadas de Venezuela se supone que es el ejército de los soldados de Bolívar. Van a tener que reflexionar. ¿Van a seguir defendiendo los oprobios de la dictadura, de la tiranía, o van a defender los derechos del pueblo? Y que no me digan que es una incitación al golpe de Estado. Es una incitación a que las armas de la República de Venezuela se pongan al servicio de los derechos humanos, de las libertades políticas, no de la tiranía. Me saco el sombrero. Pero además otra cosa, Jaime, y con esto termino. Hay que retarlos, porque el mundo ha sido muy insolidario. Aquí en Miami hay dinero de boliburgueses. Aquellos amigos del círculo más cercano a Chávez y a Maduro, beneficiarios de la corrupción, que han saqueado la economía de Venezuela y se han traído esos dineros acá. Muchos de ellos generales de la República, que han preferido la corrupción que el ejercicio honroso de la noble profesión de militares para defender al pueblo de Venezuela. Me saco el sombrero, es realmente muy infrecuente, presidente. Yo llevo 30 años haciendo entrevistas, de encontrar a un líder político latinoamericano que hable con la lucidez y el coraje de usted. Ojalá hubiera dos como usted, dos. Ojalá Venezuela tuviera un Uribe. Ahora, dentro de esos gobiernos tan bien descritos como pusilánimes con la dictadura chavista, ¿Santos ha sido también pusilánime? Jaime, yo me he propuesto en este momento de tanta dificultad nacional, cuando tenemos que avanzar en esa resistencia civil, hacerlo con argumentos. Entonces le voy a dar parcial respuesta. No me voy a referir al Santos de hoy, usted lo inferirá. Me voy a referir al Santos que era ministro nuestro y aspirante a la presidencia. En ese momento era la voz más crítica del continente contra el chavismo. Buscaba aplausos internacionales hablando mal de Chávez y de Castro. Después, ya usted inferirá. Todavía no sé qué pasó. Pregunta, y es una pregunta antipática. ¿Se equivocó usted al confiar en él el año 2010? Jaime, déjeme separar la persona de Santos de la plataforma. Nosotros lo elegimos por su adhesión a nuestra plataforma. Yo pensé que el país iba a mejorar mucho. Si Santos hubiera cumplido lo que prometió de continuar nuestras políticas en 2010, las habría podido mejorar, pero mantener los fundamentos, Colombia estaría en paz. Y él ganó con ese mandato, él ganó con votos uribistas. Yo vivía en Bogotá en aquella época, presidente. Siquiera no se lo tengo que decir yo, no. Porque aparecería jactancioso. No, pero es así. Pero él se separó de esas tesis, tan pronto lo elegimos, y renunció a esto. Colombia estaría en paz si hubieran mantenido esas políticas. Seguramente los cabecillas estarían refugiados en Caracas o en La Habana, pero sin capacidad criminal en Colombia. Pero también ha venido erosionando la confianza de inversión, afectando las posibilidades de coberturas sociales en el país. Mire, está volviendo a crecer el desempleo. El endeudamiento lo subieron al 50%, tienen la 4ª tasa de tributación más alta del mundo,
un derroche y una corrupción tremenda. Él que viene del periodismo dedicado a darle dinero a través de contratos a algunos periodistas para anularles la independencia. Grave eso. Que me equivoqué yo. Hombre, la verdad es que cuando uno hace política espontáneamente, de pronto lo engañan con mucha facilidad. Comprendo, comprendo. Lo que me lleva a la pregunta que quedó pendiente. Una vez que se firme el acuerdo de paz, que es una capitulación moral de la democracia colombiana, del Estado de Derecho, con los terroristas de las FARC semijubilados en La Habana, ¿usted cree que la mayoría de los colombianos van a convalidar, refrendar ese acuerdo de paz? Digamos, las encuestas sugieren que una amplia mayoría no respalda a Santos. La palabra paz es una palabra cautivante. Hablar de paz es muy fácil. Hablar en contra de la impunidad es muy difícil. Sin embargo, ha venido creciendo una gran conciencia nacional sobre el alcance, el contenido de este acuerdo, que es un contenido promotor de nuevas violencias, es un contenido de impunidad, es un contenido de riesgo para Colombia, es un contenido de legalización de una doctrina terrorista de socialismo siglo XXI castrochavista. No nos digamos mentiras. Pero es que hoy ha pasado algo que voceros del gobierno habían dicho que nunca pasaría. Hoy el gobierno de Colombia y la FARC llegaron al acuerdo de Estado a Estado. El gobierno democrático de Colombia con el grupo terrorista FARC, uno de los mayores secuestradores, reclutadores de niños, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, el primer comercializador, el primer cártel de cocaína. Llegaron al acuerdo para que, entendido el uno que el otro es su par, lo que finalmente firmen lo lleven automáticamente a la Constitución. ¿Habrá plebiscito? Santos dijo que habría referendación popular. Primero propuso una cosa, después se llegó al plebiscito. Le cuento problemas del plebiscito. Basta hoy con que voten favorablemente 4.400.000 colombianos, porque bajaron el umbral del 50 al 13%, en un país que tiene casi 50 millones de habitantes. No admiten sino una pregunta. Y nosotros hemos dicho, ¿por qué no hacen varias preguntas? Si a Luciano le preguntan, ¿ustedes quieren la paz? Todo el mundo dice que sí, pero le pregunta, ¿usted acepta este acuerdo de impunidad? Seguramente muchos van a decir que no. Si preguntan, ¿usted acepta que todos los de la FARC puedan ser elegidos? Muchos van a decir, los responsables de delitos atroces no. ¿Usted acepta que esta justicia se le extienda a los militares? ¿Por qué van a someter a las fuerzas militares de la democracia a esa nivelación con el terrorismo? ¿Sabe cuál ha sido la respuesta de Santos? Decir no. El que vote no o el que se abstenga quiere la guerra. Los que quieran la paz tienen que votar el sí. Si ese plebiscito perdiera, sería muy importante para el país, porque sería la oportunidad de decir, tienen que rectificar los contenidos del acuerdo con la FARC. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Crear conciencia sobre esto, pero no sobre rumores, no sobre adivinanzas, leyendo los textos de los acuerdos. Presidente, vamos a ponernos en el peor escenario. Se firma un acuerdo de paz con las FARC, es un acuerdo que estimula el crimen porque lo premia, porque convalida la impunidad. Y vamos a suponer que en el plebiscito Santos obtiene 4,5 millones de votos y entonces, muy bien, se aplica el acuerdo de paz, los cabecillas terroristas no van a la cárcel. Y algunos de ellos incluso quizá se postulan al Congreso. Sin embargo, si en 2018 gana el uribismo la presidencia, con mi voto sentimental, por supuesto, eso se puede desandar, esos acuerdos lesivos a los intereses de Colombia y quizá también a la Constitución, ¿se pueden corregir, dejar sin efecto? El gobierno y la FARC, en lo que anunciaron hoy, se proponen con esa incorporación automática, utilizando indebidamente los protocolos de Ginebra de 1949,
blindar, como dicen ellos, el acuerdo, que sea irreversible. Pero así como en este caso sustituyen la Constitución para legalizar al terrorismo, nada se opondrá que con un proceso constitucional legítimo se derogue lo que haya que derogar. A mí me lo han preguntado, yo digo, hombre, nosotros hablamos con toda franqueza. Si un compañero nuestro, directamente del Centro Democrático o en una coalición, resultara elegido presidente de la República en el 2018, serena y tranquilamente se busca la reorientación de los acuerdos y lo que haya que derogar, se buscará la derogatoria. Y esto hay que decirlo a tiempo. Lo peor que le ha pasado a nuestros países ha sido por falta de oportuna oposición. Esta oposición que nosotros hemos hecho en Colombia es desgastante, de pronto muy incomprendida, pero yo creo que necesaria, a tiempo. Por eso ahora estamos, esta tarde que hablé yo nuevamente de resistencia civil, pública, quiere decir no clandestina, pacífica, argumental, quiere decir no de agravios ni de amenazas, y persistentes, quiere decir en el escenario suyo, firman, incorporan eso automáticamente a la Constitución, hacen el plebiscito, lo gana Santos. ¿Qué hacemos nosotros? Persistir, seguir la oposición, seguir luchando, porque en algún momento lo mal hecho se derogará. Miren, las leyes de punto final de Argentina y Chile las derogaron. La del Salvador de 1992 la inaplican. Y es el mismo caminito de Colombia. El gobierno de Santos muy hábilmente dice que es distinto. Y le preguntan, ¿por qué distinto? Él dice, no, es que si bien al narcotráfico se le va a dar impunidad, porque no lo llevarán a la cárcel, tampoco los extraditarán y les darán elegibilidad, dicen que en el caso de los delitos atroces habrá justicia. Nosotros decimos que no. Le basta a la FARC reconocer un delito atroz para no ir a la cárcel. Entonces, ¿se ha visto eso? Y en cualquier caso los pueden elegir. Eso jurídicamente es insostenible. ¿Sostenible? Porque eso es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Estatuto de la Corte Penal Internacional y a la tradición democrática de prohibición de elegibilidad política a los responsables de atrocidades. Entonces, y además genera mal ejemplo. Mire, Jaime, en 3 años de oferta de impunidad, la FARC ha pasado de 6.800 a más de 17.000 integrantes. Triplicado el número de combatientes armados. El ELN estaba desaparecido, desarticulado. Hoy tiene, con el apoyo de Maduro y con personas de la FARC que se han ido a utilizar el uniforme del ELN, nuevamente capacidad criminal. Las bandas criminales se han multiplicado por 5. Sí. Y mire este problemita. El país había bajado de 170.000 hectáreas de coca al inicio del Plan Colombia a 43.000. En diciembre del año pasado estaba en 159.000. Casi 4 veces más. Y el consuelo que Santos nos da a los colombianos es que con la FARC y el ELN va a combatir la droga, buscando los ladrones de celadores. ¿Cómo le parece? Entonces, hay que persistir en la lucha. Si hay una voz, presidente, que no se debe apagar, que necesitamos viva, es la suya. Sí, absolutamente. Dios le dé larga vida, longeva vida a don Álvaro Uribe. En 50 años no estaremos aquí y los libros de historia recogerán la grandeza de su legado. Santos será el camarada Timochenko Santos. Una anécdota al pie de página, presidente. Usted es Messi. Regresamos con Álvaro Uribe. Bienvenido de vuelta al programa. Gracias. Todos los aplausos son para nuestro invitado de esta noche, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Presidente, ¿quién es, en su opinión, el mejor presidente que ha tenido Colombia? Desde luego, excepción hecha de usted. No, yo admiro muchos colombianos. Ha tenido el país una tradición de presidentes honorables. En la juventud, en la infancia, en la adolescencia,
En mi familia se sentía respeto reverencial por Alberto Lleras y mi madre lo infundía. ¿Y su madre? Y por Alfonso López Pumarejo. La verdad es que el país ha tenido muy buenos presidentes. En esta lucha contra la violencia, yo tendría que destacar a Julio César Turbay y a Guillermo León Valencia. López y Carlos Lleras hicieron un buen manejo económico. López evitó que Colombia se inundara de los dólares del Medio Oriente, que en esa época le causaron tantos problemas de deuda a América Latina. Carlos Lleras, con una intervención muy talentosa en la época, en materia cambiaria, le evitó un colapso cambiario a Colombia. ¿Quién es el líder político o líder moral, líder religioso, que más lo ha impresionado? Usted ha tratado con los grandes líderes de nuestro tiempo. ¿Quién le ha impresionado más? De los vivos, tantos. Lo que pasa es que si hago una enumeración y omito alguno, no me agradece el destacado, sino que se resienten los omitidos. Es verdad, es verdad. Es usted un señor. Yo mantengo muchas gratitudes. El presidente Bush tomó decisiones heroicas para ayudarnos en Colombia. Por un accidente que se había presentado lamentable, fatal, con la interdicción de aviones de narcotráfico en el Perú, donde por equivocación derribaron un avión de misioneros. Lo recuerdo. Eso estaba suspendido en Colombia. El presidente Bush, por confianza en nuestro gobierno, lo restableció en Colombia. Y fue una decisión muy importante contra el narcoterrorismo. Después en su gobierno se aceptó por confianza en nosotros, en nuestro gobierno, en mi persona, venderle a Colombia por parte del Pentágono armas inteligentes. Eso fue definitivo para romper la ecuación y derrotar al terrorismo, avanzar en esa derrota. Gratitudes por hechos concretos. ¿Conoce al Papa Francisco? No lo conozco, lo he leído con mucha simpatía. ¿Qué impresión tiene de él? El Papa Francisco es bastante vital. Se me parece a su santidad Juan Pablo II. Tiene unas humildades semejantes a las de Juan XXIII. Los dos saben decir las cosas con gracia. Sí. Porque Juan XXIII en alguna ocasión dijo que el mundo tenía 4 plagas: la agricultura, los casinos, el licor, no digo la cuarta, y que en su familia había las 4. Cuando uno le oye ciertas anotaciones a su santidad Francisco, lo encuentra con esa común gracia con su santidad Juan XXIII. Sí. ¿Cómo hace usted? Yo he conocido su finca en Río Negro. He visto la devoción que tiene por la Virgen, por la familia, por el campo, por los caballos. ¿Cómo hace usted para estar tan bien de salud? Habiendo tanta gente, enemigos, detractores, contradictores, gente biliosa, que se ensaña con usted y cada vez que nos vemos, usted tiene ya 60 y pocos años, pero parece que tuviera 50. Pronto lo voy a pasar a usted en edad, presidente. ¿Cómo hace para estar tan bien? Jaime, ¿qué hago yo? Cuénteme el secreto. No, yo por ejemplo ahora, si puedo estar sábado y domingo en la noche en la casa, ya no me voy a acostar a las 3 o 4 de la mañana, sino a las 7 de la noche. Cada que puedo, brego a hacer deporte, hago yoga nidra y también rezo. Yo diría, para confesar la verdad, no tanto por devoto, sino por sobregirado. Esa frase es el titular de la entrevista. Regresamos después de la pausa con el gran Álvaro Uribe. Ya volvemos. Gracias.
Presidente Uribe, para terminar, yo lo vi montando a caballo. Qué familiaridad con ese animal tan noble. Nosotros vivíamos, estando pequeños, en una finca en la zona cafetera. Había muy poquitos vehículos en la época, carreteables que eran caminos de herradura. Mi madre, a mi hermano y a mí nos enseñaba las primeras letras y nos enviaba donde una maestra que enseñaba en otra finca. Íbamos a caballo. El tema de los caballos para mí es de vida, de nacimiento. No es hobby ni afición adquirida. Mi señora dice que son mis psiquiatras. Pido un aplauso de pie para Álvaro Uribe esta noche. Gracias, presidente. No, Jaime, muchas gracias.